Y yo me pregunto, ¿cómo sabes que fueron salvas? ¿Acaso cuando una persona levanta la mano o camina por el pasillo, cuando se hace un llamado, significa eso, que fueron salvas? Recuerdo en una iglesia que vivía antes, yo visitaba antes esa iglesia, y allí se nos había enseñado que había que ayudar a las visitas a hacer decisiones. Y entonces cuando el evangelista o el predicador, porque en esta iglesia hacían campañas de evangelismo grandes, 2 veces por año, se gastaban miles de dólares en la campaña, o sea, costaba mucho dinero, y la verdad que cualquier campaña cuesta mucho dinero. De las campañas de Billy Graham, por ejemplo, esas costaban millones de dólares. Y bueno, esta persona, o más bien en esta iglesia, nos enseñaban que teníamos que ayudar a las personas a hacer decisiones. Y entonces cuando el predicador o el evangelista decía, levanten la mano, los primeros que teníamos que levantar las manos éramos los miembros de iglesia. Por supuesto, siempre en la iglesia la mayoría eran los miembros. Entonces todos los miembros levantaban la mano. Y como el ser humano le gusta imitar y siempre hace lo que hace la mayoría, el resultado era que aquellos que estaban de visita también levantaban la mano. Y entonces cuando el predicador decía, caminen por el pasillo y vengan acá adelante para hacer una oración, toda la iglesia venía caminando y por supuesto las visitas también caminaban por el lugar. Pero yo me pregunto, ¿podríamos entonces decir y contar a esta gente como que fue salva? ¿Es sabio hacer esto? Cuando el pastor Billy Graham llenaba estadios, la mayoría eran miembros de alguna iglesia, y cuando cientos pasaban adelante, casi el 90% de los que pasaban eran ujieres, estrenados para hacer eso, y pasaban para animar a las demás. Las iglesias de hoy usan luces de colores, una música especial y a veces hasta manipulación psicológica. Recuerdo que asistí hace tiempo a unas clases de una denominación muy grande. Las clases eran solo para pastores y predicadores y se enseñaba lo que se llama el método neurolingüístico. Y el propósito de este método era conseguir que la gente hiciera lo que el predicador les dijera que hicieran. Se nos dijo incluso que era un tipo de hipnosis suave. Les voy a decir la verdad. Yo fui una vez y no fui nunca más. Después de eso, desde que escuché de qué se trataba, no fui nunca más. Hasta se nos recomendó aprender un método que se llamaba el método Silva. Y resulta que ese método Silva está muy ligado a la parapsicología e incluso a las ciencias, a las llamadas ciencias ocultas, que son cosas del enemigo. Y hoy en día siguen siendo enseñadas estas prácticas, estas técnicas, ¿no es cierto?, en diferentes iglesias. Y cuando la gente pasa adelante y se hace una oración por ellas, es mentira que fueron salvas y es de esta manera. La gente fue solo manipulada psicológicamente. Evangelismo, mis hermanos, no se trata de conseguir que una persona levante la mano. No se trata tampoco de conseguir que una persona pase adelante. Evangelismo es sembrar la semilla. Y sembrar la semilla es presentar el Evangelio. Evangelismo no es tampoco el método neurolingüístico. Encontré una buena definición de evangelismo en una enciclopedia por allí y quiero leérselas. Dice, el Evangelio, hablando más bien del Evangelio de la semilla, no evangelismo, ¿verdad? Dice, el Evangelio es, según la fe cristiana, la
narración de la vida y palabras de Jesús. Es decir, la nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. A Abraham, a Isaac y Jacob. Y que redimiría su descendencia del pecado por la muerte del Hijo unigénito Jesús, que moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad y restauraría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que crea en él. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día, sin ver corrupción. David murió y su cuerpo vio corrupción y su tumba está ahora en el monte Sión. Pero Jesús resucitó al tercer día, cumpliendo la profecía de su resurrección. Y su tumba está vacía. Este es el evangelio que predicaban los primeros discípulos de Jesús. Queridos hermanos, enseñar el evangelio es evangelismo. Los resultados no dependen de nuestros métodos, ni de nuestras fuerzas, ni que el predicador hable bonito, o de que la música conmueva los corazones. La Biblia nos dice dónde está el verdadero poder de la predicación. Si vamos a Romanos capítulo 1, versos 16 al 18, leemos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Hoy, para atraer a la gente y llenar los templos, se les dice que si vienen a Jesús, serán ricos, o que serán sanados de todas sus enfermedades, o que sus problemas serán solucionados. Y mis hermanos, todo el mundo quiere ser rico, todos quieren ser sanos, todos quieren que sus problemas se solucionen. Pero lo que más necesitan todos es el evangelio. Y no lo predicamos. Hoy el método es enseñar prosperidad, es hablar de riquezas, es enseñar lo que le llaman la palabra de fe, es enseñar declaraciones positivas, pero no se predica el evangelio. Y ni la prosperidad, ni las riquezas, ni las declaraciones positivas salvarán a nadie. La gente necesita saber que está perdida, hermanos. Necesita saber que necesita salvación. La gente necesita saber que Jesús pagó el precio de su salvación. Y que solo creyendo en Jesús como su Salvador pueden ser salvos. Tú y yo debemos decirle algo como esto: se ha dado un decreto real, y ese decreto dice que todos los rebeldes serán ejecutados, serán eliminados, serán destruidos. Hay que decirle a la gente: el gran emperador está por venir a la tierra. Debemos decirles también que el decreto dice que habrá una amnistía para todos los que se rindan
delante del emperador. Debemos decirles que hay que pagar un precio y que ese precio fue pagado por el mismo emperador y por su hijo. Hay que decirles, y tú y yo tenemos que decirles, que su hijo recibió el castigo que nosotros merecíamos, que él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, que el precio fue pagado. Debemos decirle, mis hermanos, que tienen que rendirse y que tienen que abandonar las armas, que tienen que dejar de ser enemigos de Dios. Digámosles que tienen que arrodillarse delante del Rey de todos los reyes. Y que si no lo hacen, serán castigados por la eternidad. Pero si lo hacen, entonces recibirán la amnistía y no morirán nunca jamás. Esto es el Evangelio. Esto es evangelizar. Esto tiene poder. Podemos enseñar muchas cosas, pero si no enseñamos esto, no evangelizamos. Recordemos que somos sembradores y que tenemos la obligación de sembrar. Recordemos que seremos llamados a cuenta, que los resultados no son cosa nuestra, que los resultados no dependen de nosotros. Nosotros debemos enseñar el Evangelio a los perdidos. Lo demás es cosa del Señor. Solo cosa del Señor. Ningún hombre puede transformar corazones. Nosotros no podemos regenerar a nadie. Nosotros no le podemos dar vida nueva a nadie. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, mis hermanos. Como dice la palabra, nosotros sembramos y después nos acostamos a dormir. La parábola nos enseña que de suyo dará el fruto la tierra. El sembrador no sabe cómo sucede esto. Un día despierta, mira la tierra y ve una hojita que está brotando. Otro día ve que la hojita ha crecido y que hay un tallo también. Con el tiempo se va a dar cuenta que la planta sigue creciendo. Hasta que llega el momento en que se da cuenta que la planta tiene fruto. Y la fruta después madura. Y se da cuenta también que él no tuvo nada que ver en el proceso, solamente tirar la semilla. Porque, como dice allí, de suyo dará fruto la tierra. Automáticamente da fruto la tierra. El sembrador no sabe cómo sucede esto. Un día despierta, mira la tierra y ve unas hojitas que están naciendo, como dijimos. Pero él no sabe cómo todo lo demás ocurre. El crecimiento y el que dé fruto y el que brote la planta no depende de él. Porque ni los métodos humanos, ni los esfuerzos del hombre, ni las luces de colores, ni la música suave, ni el llamado del más excelso de los predicadores puede transformar los corazones. Nada que el hombre haga pueden hacer estas cosas. Eso le pertenece a Dios. El sembrador siembra, según la Escritura, en 4 tipos diferentes de terreno. Y esto nos enseña que no todos van a recibir el Evangelio. No en todas las tierras la planta crece y da fruto, no. Hay 4 tipos de terrenos. Y uno de ellos es aquel terreno que dice que el sembrador tiró la semilla y cayó en el camino. Y que vinieron los pájaros y se lo llevaron. Y después en la explicación dice que es el diablo el que se lleva la semilla. Realmente la semilla quedó descuidada. Es aquel que escucha y parece que no escucha.
Es aquel que escucha por este oído y se le va por el otro porque su mente está en otra parte. Es aquel que fue a la iglesia alguna vez y escuchó parte del mensaje o escuchó el mensaje evangélico, pero se fue sin saber lo que escuchó.